Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Marco Antonio y en este video les voy a explicar por qué la derivada de la secante de x es igual a la secante de x que multiplica la tangente de x. Es decir, les voy a enseñar la demostración de la derivada de la secante de x. Antes de comenzar, y como nota, esto que subrayo en azul significa derivada de secante de x y esto que subrayo en azul significa exactamente lo mismo, derivada de secante de x. Entonces, son dos maneras diferentes de escribir derivada de secante de x. Antes de comenzar la demostración formalmente, voy a escribir una fórmula que vamos a ocupar, que es la regla para derivar un cociente. En los libros generalmente se presenta como f de x sobre g de x y es la derivada de todo eso. No es el propósito de este video profundizar en esta regla para derivar un cociente, entonces solo procederé a decirles de qué se trata. Es g de x al cuadrado como denominador y en el numerador va derivada de f de x por g de x menos f de x por la derivada de g de x. Ok, entonces les platicaré cómo vamos a proceder. Vamos a ir del lado izquierdo y vamos a llegar al lado derecho. Es decir, vamos a ir en esta dirección. Por lo anterior, vamos a comenzar de lo que está del lado izquierdo, que es derivada de secante de x. Lo voy a escribir así. Derivada de secante de x. Voy a usar esta notación. Entonces nosotros sabemos de trigonometría que secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. En realidad esto es una definición, no hay algo que demostrar al respecto, es una definición en realidad. Entonces secante de x lo podemos ver como 1 sobre coseno de x. Y como estamos derivando la secante de x, tenemos que derivar 1 sobre coseno de x. Ahora, denme un segundo para borrar. Ahora sí, vamos a aplicar la regla para derivar un cociente. En este caso, nuestra f de x es 1 y nuestra g de x es coseno de x. Entonces, la derivada de 1 sobre coseno de x va a ser igual a derivada de f de x, la voy a dejar indicada, es decir, derivada de 1 que multiplica a g de x, es decir, coseno de x, menos f de x, es decir, 1, que multiplica a la derivada de g de x, es decir, la derivada de coseno de x, y la dejo indicada. Todo sobre g de x al cuadrado, es decir, coseno de x elevado al cuadrado. Denme un segundo para borrar. Ok, sigamos aquí arribita. Tenemos derivada de 1. 1 es una constante y sabemos que derivada de una constante es 0. 0 que multiplica a coseno de x. Después sigue un signo menos. Y sigue 1 que multiplica a la derivada de coseno de x. Derivada de coseno de x es menos seno de x. Y todo sobre coseno de x al cuadrado. Voy a poner el cuadrado aquí. Denme un segundo para borrar. Y entonces esto nos quedaría 0 por coseno de x es 0. Entonces eso ya no lo pongo. Solo me faltaría menos 1 por menos seno de x. Menos por menos es más. Y 1 por seno de x es seno de x. Entonces en el numerador me queda seno de x sobre coseno cuadrado de x. Y ahora esto lo puedo descomponer en dos factores. Seno de x sobre coseno de x que multiplica a 1 sobre coseno de x. Y esto es verdad porque cuando estamos multiplicando dos fracciones es numerador por numerador y denominador por denominador. Seno de x por 1 es seno de x, el que tenemos aquí. Y coseno de x por coseno de x es coseno de x al cuadrado, es decir, el que tenemos aquí. Entonces, lo anterior nos queda seno de x sobre coseno de x es tangente de x, que multiplica a 1 sobre coseno de x, pero 1 sobre coseno de x es igual a secante de x. Entonces,
ya terminamos porque es a lo que queríamos llegar. Y de hecho, esto que nos quedó aquí es lo mismo que esto que tenemos aquí, solo que primero está la tangente y después la secante en lo que nos quedó, pero como ya sabemos de la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, entonces lo que tenemos es a lo que queríamos llegar. De hecho, un paso extra, si se quieren poner muy estrictos, es que pongamos secante de x que multiplica a tangente de x, es decir, solo cambia el orden de los factores. Como comentario, las demostraciones de las derivadas de funciones trigonométricas son especialmente útiles si no te quieres aprender de memoria la derivada de cotangente o la derivada de cosecante. Es decir, esas no se utilizan en el día a día, entonces aprenderse más bien la demostración o tener una idea de cómo se hace nos puede ayudar a que no tengamos que recurrir a un libro, a internet o algo así en un examen, es decir, saber qué hacer y además de eso de una manera ética y honesta. Esto es todo, espero que les haya servido, nos vemos hasta la próxima.